Saludos del Ministerio Tiempos con Dios, su servidor, Pastor Carlos Amaro, agradeciendo que nos acompañen. Nos hemos preguntado alguna vez de dónde vino el amor a nuestra vida. ¿Cómo llegó ese sentimiento tan abstracto, invisible, incoloro, inoloro? ¿Cómo llegó a nuestra vida? ¿Quién lo puso allí? ¿Y cómo es que de repente yo llego a saber que soy un ser, una persona que tiene amor dentro de sí para darlo, pero que sabe recibirlo también? La pregunta es, ¿de dónde nos vino el amor? ¿Cómo es que pudimos llegar al punto de ser personas amorosas? Y si le preguntáramos a muchos libros y disciplinas humanas, estarán de acuerdo conmigo que no le daríamos al blanco, no seríamos objetivos. Realmente lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia, porque ahí está el fundamento, ahí está el origen de por qué yo tengo amor, de por qué yo puedo dar amor, de por qué yo puedo recibir amor, de por qué yo puedo ser amable, de por qué yo puedo tener amigos, de por qué puedo yo tener un lenguaje e inclusive una cultura afectivas. Así que quiero dividir el mensaje de hoy en 4 puntos. Sé que al activar esta presentación ya tendrás tu Biblia a la mano, tendrás tal vez un papel, un bolígrafo, un lápiz, como para ir tomando notas de respaldo. Permíteme explicar la idea número 1, que yo le llamo el origen del amor. ¿Dónde surgió el amor? ¿Cómo me llegó a mí? ¿Cuál fue el canal? Y me voy directamente al capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 27. Dice ahí categóricamente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿De qué se forma? ¿De qué se compone la imagen de Dios? La imagen de Dios se conforma de la autocapacidad de pensar, de la autocapacidad de sentir y de la autocapacidad de decidir actuar, que la conocemos popularmente como la voluntad. Mi voluntad de hacer cosas habiéndolo decidido. Entonces, la imagen de Dios es la autocapacidad de pensar, autocapacidad de sentir y generar sentimientos, como pensar y generar pensamientos, y la autocapacidad de decidir y actuar. Ahora bien, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque no somos producto de todas las teorías, hipótesis que se tejen por allí para asegurar el origen de la humanidad. Si Dios nos creó, entonces nos creó con la capacidad de autopensamiento, autosentimiento y autoacción, porque nos creó a su imagen. De manera que cuando Dios nos creó, ya incluyó dentro de nosotros lo que yo llamaría el paquete para expresarnos y ser como Él
en el sentido de su imagen, en el sentido de que Dios es persona, tiene una personalidad. Yo tengo la mía y la personalidad se compone de pensamiento, sentimiento y voluntad. Permítanme ahora unir este versículo de Génesis 1:27 con otro versículo en Génesis 2:7. Dice ahí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es, dicho de la manera más respetuosa, Dios hizo un muñeco, hizo a un hombre del polvo de la tierra. Textual, literal, como dice aquí Génesis 2:7. Luego sopló en su nariz aliento de vida, y entonces ese muñeco, ese hombre, ese Adán, se mueve y se levanta y comienza a hacer y comienza a vivir. Ese hombre de tierra, de barro, viene a ser, viene a vivir. Lo que la Biblia no detalla allí, pero que lo debemos entender, es que dentro de ese hombre ya había una serie de aplicaciones, por intentar utilizar un lenguaje tecnológico moderno. Ya había una serie de aplicaciones que cuando el hombre comienza a hacer, solamente se da cuenta que las tiene. No sabe cómo las creó Dios, no sabe cómo las formó, solo sabe que las tiene, como cuando tú estrenas un teléfono móvil, ¿verdad? Y lo enciendes y lo recargas y lo abres, y entonces en la pantalla te descorren una serie de aplicaciones. Tú no sabes cómo las metieron, cómo llegaron ahí, pero las tienes y las comienzas a utilizar. Amados, el origen del amor, de dónde nos vino el amor, de cómo llegó a nosotros, es Dios. Cuando Él nos crea, pone en nosotros esa aplicación para amar, para dar amor y para recibir amor. Ese es el origen. Cualquier otra idea está equivocada. Y lo vamos a ir explicando más adelante, no solo en el mensaje de hoy, pero en los próximos mensajes de este mes de febrero. Vayamos a la idea número 2. Habiendo dejado sentado que el amor nos vino de Dios, porque no pudo haber venido de otra forma, de otra manera, ni de nadie, no es creación mía, no es creación tuya. Dios lo puso allí cuando creó a nuestros padres Adán y Eva. Hablemos ahora en la segunda idea de la definición del amor. Esta semana yo tuve un ejercicio con varones que amablemente participan en un estudio bíblico presencial y los desafié a definir el amor. Y todos llegamos a la gran conclusión de que es difícil, es complejo. Normalmente nosotros definimos el amor en hechos, en acciones, y eso es correcto, porque realmente el amor se tiene que mostrar, se tiene que dar, se tiene que hacer visible, porque el amor en un sentido es intangible. Se hace visible cuando yo beso, cuando yo abrazo, cuando yo ayudo, cuando yo aporto, etc. Aquí en México tenemos un refrán que dice que hechos son amores y no buenas razones. Yo me atreví a escribir mi definición. Si no están de acuerdo,
por favor no cambien de canal. Continúen con nosotros en el ministerio Tiempos con Dios. Pero bueno, yo quise aportar algo y mi definición de amor es esta. Yo digo, es el sentimiento altamente positivo, altamente constructivo que Dios puso en Adán y en Eva y debía de expresarse en hechos. Estoy definiendo el amor perfecto, el amor que Dios coloca en Adán cuando sopla en él aliento de vida y lo coloca en Eva cuando la fabrica de la costilla de Adán, porque a partir de ahí tendría que generarse toda una comunicación de amor, toda una comunicación amorosa. Es decir, Adán le daba amor a Dios, Adán le daba amor a Eva, Adán le daba amor a sus hijos, Adán le daba amor a los animales del huerto, a los árboles del huerto, a las plantas del huerto, a todo su ecosistema. Eva le daría amor a Adán, le daría amor a sus hijos. Los hijos ya nacerían con ese amor que ellos pasarían en una herencia genética para ellos, y toda esa familia amaría a Dios y Dios les daría amor a ellos. Eva se amaría a sí misma proporcionalmente, según la Biblia. Adán haría lo mismo y sus hijos también, para guardar ese equilibrio del que después hablaría nuestro Señor Jesucristo y que vamos a tocar más adelante. Me atrevo a decir pues que amor es el sentimiento altamente positivo, constructivo, que Dios puso en Adán y Eva y se había de expresar en hechos. Vamos a la idea número 3. La trascendencia del amor. ¿Por qué leyendo las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que toda la instrucción de Dios va en la dirección de que el amor es trascendente? Ya llegaremos al famoso poema del amor en la primera carta a los Corintios capítulo 13, pero dice ahí que al final de los tiempos de la humanidad, entre la fe, la esperanza y el amor, esos tres, va a permanecer el amor. Permítanme explicarles en esta tercera idea por qué el amor es trascendente. Para esto tenemos que leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Lo leo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el amor trasciende porque es la misma esencia de Dios. Dios es amor. No podía faltarle a su creación amor, porque Dios es amor. Esta primera respuesta me parece sumamente relevante. El amor en la Biblia y el amor en la conducta humana y el amor en la humanidad es trascendente porque es la esencia misma de Dios. Hablar de amor es hablar de Dios. Hablar de Dios es hablar de amor. Permítanme dar una segunda respuesta a por qué el amor en la Biblia es trascendente.
Esta respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. Dice aquí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta que lo que está diciendo Jesús no es que seremos reconocidos en la sociedad por conocer mucha Biblia? ¿Se dan cuenta que no está diciendo que seremos reconocidos como discípulos de Jesús porque cantamos, porque oramos, porque hacemos misericordia y favor a la comunidad, al vecindario o a los más desprotegidos? Todo eso está bien. Pero lo que el Señor Jesucristo fue claro en decir es que el vecindario sabrá que tú y yo somos discípulos de Jesucristo si nos amamos los unos a los otros. Es decir, que en el cuerpo de discípulos de Jesús, es decir, en tu iglesia, en la mía, la señal característica de que somos de Cristo es que nos amamos los unos a los otros. Qué delicado, qué relevante, qué importante. Esta es la segunda respuesta de por qué el amor en la Biblia es trascendente. No solo porque es la esencia misma de Dios, pero porque es la virtud más importante que los cristianos debemos exhibir al mundo de la manera como nos tratamos como hermanos en Cristo, como discípulos de Cristo. Una tercera respuesta de por qué el amor en la Biblia es trascendente y en la vida humana lo encuentro en 1 de Juan capítulo 4 versos 20 y 21. 1 de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Fíjate qué tremenda declaración hace aquí el apóstol Juan, inspirado de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es esencial y obligado, diría yo, a la luz de 1 de Juan 4, 20, 21, relacionarse con Dios con amor y relacionarse con sus semejantes con amor. Si tú crees que amas a Dios, revisa el amor que le estás dando a tus semejantes. Si tú crees que amas a tus semejantes, revisa el amor que le estás dando a Dios. Cualquiera de estas dos acciones te va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho para entender por qué el amor para Dios, el amor en la palabra de Dios es trascendente. Llevamos 3 ideas. En la primera te hablé del origen del amor, de cómo llegó a nosotros. Nos llegó en el acto de la creación y solo Dios pudo ponerlo en Adán y Eva como padres de toda la humanidad. En la segunda idea te entregué una definición modesta de lo que es el amor, un sentimiento altamente positivo y constructivo que Dios puso en Adán y Eva y que se ha de expresar en hechos y que de ahí pasó a nosotros.
En tercer lugar, te hablé de la trascendencia del amor. No es algo secundario, no es algo para no tomarse en cuenta, no es algo para abaratarlo, para diluirlo. No es algo para ponerlo en segundo o tercer lugar. Tampoco debe ser sujeto de la manipulación social que se le dio a partir de la pérdida del estado de perfección. El amor trasciende porque es la esencia misma de Dios, porque es la virtud más importante que los discípulos de Cristo debemos exhibir en este mundo y es esencial y obligado para relacionarnos con Dios y con los semejantes. Permíteme explicarte ahora la cuarta idea. Yo le llamé corrupción. ¿Cuándo se corrompió el amor? ¿Cuándo perdió su estado de perfección? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto nos obliga a leer en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 7, que yo te narro de una manera más concreta. Satanás utiliza a una serpiente. Esta serpiente habla con Eva, le genera en su mente pensamientos acerca de que Dios no es lo honesto que Eva cree. La desafía a tomar el fruto del árbol que Dios prohibió, bajo la afirmación de que tú, al comer de ese fruto, vas a ser como Dios y Dios no quiere que seas como Él. Es decir, la serpiente usada por Satanás utilizó el nivel de amor propio de Eva, le rompió el equilibrio y la hizo pensar en toda la potencialidad que alcanzaría si comía del fruto. Esto es, si Dios puso en ti un grado de amor por ti mismo, ¿qué te digo? Número 10, Satanás vino y lo elevó al número 15. Eva comenzó a pensar, si yo como, seré como Dios, seré una diosa. Entonces voy a comer. Y comió y lo dio a su marido. Se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos y entonces se escondieron de Dios. ¿Qué pasó allí? Satanás indujo a Eva a romper su amistad con Dios, su relación amorosa con Dios, a perder la graduación de los amores que había dentro de ella para dar, incluido el que debía darle a Dios. Este menguó y el amor propio de Eva creció y se proyectó a las alturas. Al desobedecer Eva la instrucción de Dios, en realidad rompió no solo la amistad con Dios, rompió la amistad consigo misma porque tuvo miedo, rompió la relación con Adán, rompió la relación con su ecosistema, porque a partir de entonces daría a luz con dolor y Adán tendría que cultivar la tierra con un gran esfuerzo. Y Eva rompió la amistad con su simiente. Cuando Caín nace, el grado de amor propio, el amor de sí mismo, ya está, esa graduación ya está alterada, ya está adulterada por el maligno. Lo que Eva le pasó de amor propio a Caín ya estaba falto de la graduación perfecta de Dios. Y entonces Caín dice, yo tengo que ser reconocido, haga lo que haga. Y cuando no ocurre de parte de Dios
que aprueba la ofrenda y la actitud de su hermano Abel, pero no la suya, ocurre lo que tiene que ocurrir cuando una persona no ama ya ni a su hermano de carne y sangre, ya no digamos a su prójimo, ya no digamos a sus semejantes, y lo invita a comer al campo y lo mata. El diccionario dice que amistad es una relación amistosa, afectiva, entre dos o más personas, construida, se construye. Hay que ponerse los guantes de constructor y hay que usar tabique, ladrillo, mezcla. Se construye sobre la base de la reciprocidad. Dios te ama, tú lo amas. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Ya los estoy escuchando contestar. Nosotros lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. La amistad requiere un trato continuo. Ocupa la amistad de amor, lealtad, solidaridad, incondicionalidad, sinceridad y compromiso. Por eso digo que Eva rompió su amistad con Dios. Dejó de darle a Dios el amor perfecto que Dios había puesto en su corazón de ella para él, porque le faltó solidaridad, sinceridad, compromiso, lealtad, y le hizo caso al maligno. Bien, ¿de dónde nos vino el amor? El amor nos vino de Dios. Dios lo puso en los primeros padres, en los padres de la humanidad. Dios lo hace trascendente porque es su sustancia misma. Dios nos manda, nos ordena que nos amemos unos a otros, pero la corrupción dio al traste con el amor perfecto. Termino leyendo en Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Primera de Juan capítulo 3, verso 18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ocupemos tiempo, mis amados, para revisar nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes, porque les quiero decir que podemos recuperar el amor perfecto y genuino. Se puede recuperar, pero eso te lo diré en el próximo mensaje. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.